Bienvenidos de nuevo a Televisión Ellín, abierto por vacaciones. Buenas noches, hoy es martes 28 de agosto, ya vamos terminando este mes caluroso como todos los agostos, pero bueno, ya sabéis que estos últimos días estamos teniendo pues estos intervalos nubosos también en forma de tormentas que están afectando pues a nuestra comarca y también a la Sierra del Segura. Hemos tenido incluso pues algún incidente relacionado también con las tormentas. Hoy, por ejemplo, precisamente, bueno, pues había tormenta eléctrica muy cerca de Ellín, un incendio también, por ejemplo, un conato incendio que se declaraba en el paraje del Jinete de Aína, que ha estado controlado, y bueno, pues como siempre decimos, muchísima precaución a toda la gente que está en esos lugares, los rayos, bueno, pues por los posibles incendios, pero sobre todo también la gente que va motorizada, ¿no? Por esas carreteras que sabemos que hay mucho tránsito de vehículos y bueno, con estas tormentas pues se hace peligroso. Precisamente de transporte vamos a comenzar a hablar hoy el programa. Ya tenemos aquí a nuestro primer invitado, es el presidente de Transportave, de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte, que como saben está aquí en Ellín. Transportave, él es José Manuel Peña. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que hay que tener precaución siempre, ¿no? Cuando vas da igual con 2, 4 ruedas, con más ruedas, pero sobre todo con estos días, ¿no? Que nos hace con estas tormentas, con estas lluvias, además inesperadas, ¿no? Porque no, ahora en verano cae todo más de golpe. Hombre, en la carretera siempre hay que tener precaución, no sabe uno qué se puede encontrar. ¿Cómo vais desde Transportave? Porque bueno, las últimas noticias que teníamos vuestras es que estabais en pleno traslado de oficinas o remodelación de oficinas. Sí, bueno, ahora estamos en el polígono, pero bueno, si Dios quiere, el próximo lunes vamos a reabrir las instalaciones donde estábamos siempre, en nuestra sede, al lado de la Plaza de Toros. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido remodelarlas un poco y adecuarlas un poco a la normativa, pues para el tema de formación necesitamos lavarle un poco la cara y arreglar algunos aspectos, y ya pues hemos aprovechado para hacer una remodelación intensa y dejarlo adecuado pues para todas las necesidades que tienen nuestros asociados. ¿Vais a hacer cursos de formación al estilo, por ejemplo, que hacen las autoescuelas o...? Bueno, pues está preparado para ello, sí, tenemos formador y bueno, vamos a hacer algunos, no efectivamente todo lo que haga una autoescuela, porque no somos una autoescuela, pero profesionalmente a nuestra gente sí la vamos a dotar de la formación que necesiten, sí. Porque vosotros sois una empresa nacional de empresas de transporte, entendemos, casi exclusivamente camiones, ¿no? Sí, nosotros somos una asociación nacional de empresas de transporte por carretera. Principalmente el 80% de nuestros asociados pertenecen al ramo del portavehículos, luego tenemos un 20% que es de carga general, bueno, pues por las circunstancias de que se han ido derivando a la rama de la carga general, pero nosotros nacimos y fundamentalmente nuestros asociados, el 80%, la mayoría de ellos pertenecen a la rama del portavehículos, ¿no? Luego, pues también tenemos abierto a la carga general y a otros tipos de transporte, porque se van derivando y bueno, como tenían esa necesidad, pues nosotros se la hemos ido cubriendo en función de lo que han ido necesitando. Fíjate cómo son las cosas que bueno, hablábamos otras veces de que en España somos un país tradicionalmente de transporte por carretera, ¿no? Otros países a lo mejor, bueno, pues han intentado potenciar otro tipo de transporte, como es el avión o como es cualquier otro sistema, y después de hablar, pues estos últimos meses salía la noticia, ¿no? Cuando venía el antiguo ministro de Fomento, de que el puerto de Cartagena quería utilizar lo que es la variante Camarillas para hacer simplemente transporte de mercancías, ¿no? Realmente saltaba la alarma. Me acuerdo de alguna empresa de camiones que decía que si les iban a quitar trabajo porque iban a hacer el transporte por tren, pero bueno, luego se ha visto que no, que incluso se utiliza a lo mejor para que venga el AVE. Esto va cambiando un poco, ¿no? A nivel político también no sabemos un poco cómo se respira, pero sin duda el transporte por carretera sigue siendo el líder. No, el transporte por carretera, en términos generales, abarca más del 80% de la mercancía que se mueve, con lo cual el resto de los transportes marítimos, el tema del ferrocarril y tal, el ferrocarril no sé si estaba en torno, no sé si un 8 o un 9%, o sea, el ferrocarril todavía... Cifras residuales casi. Sí, es un transporte prácticamente residual, entre otras cosas,
porque no se ha encontrado la fórmula de, de hacerlo competitivo, a nivel nacional me refiero. Y bueno, pues sí es verdad que en detrimento del transporte por carretera se ha apoyado mucho desde Fomento al transporte por ferrocarril, pero lo que sí es una garantía, que es el ferrocarril, el transporte por ferrocarril de viajeros, en realidad en mercancías, pues es un fiasco, todavía es un fiasco, o sea, además con unas pérdidas millonarias y con unos resultados bastante nefastos, en todos los sentidos, hasta hoy, en adelante no sabemos, hasta hoy. Y bueno, pues sí que es verdad que se ha penalizado mucho el transporte por carretera. Primero porque es el transporte, en este momento, es el más competitivo, en todos los sentidos, en tiempo, en dinero, en entregas, en condiciones de la mercancía, prácticamente en todo. Y eso es algo que nosotros nos hemos ganado pues con el tiempo y con el sufrimiento y con la profesionalización de nuestra gente, y que, bueno, en definitiva el transporte por carretera hoy es muy competitivo y en todos los términos. Transporte por carretera, que ya sabemos que hay muchos tipos de vehículos los que circulan. Aquí en Ellín muchísima gente que se dedica al transporte. También si nos bajamos para la zona de Murcia, hasta Molina, toda esa zona, ya sabemos que hay muchas familias viviendo de este gremio, José Manuel, que bueno, yo creo que cada año os van dando un varapalo, ¿no? Hablábamos otros años de otras circunstancias, ¿no? Bueno, que ese céntimo sanitario que había que recuperar, que bueno, eso a lo mejor no era tan grave, pero bueno, de circunstancias que van saliendo. Este año ha salido lo del diésel, ¿no? Nos hablas que es un transporte muy competitivo, lógicamente esta eliminación de las subvenciones del diésel, este posible aumento, además un aumento considerable del gasóleo, puede perjudicar sobre todo al coste, ¿no?, del transporte. No, vamos a ver, nosotros el diésel no lo hemos tenido subvencionado nunca, o sea, no ha sido una subvención. De hecho, nosotros en torno a un 52 o un 53% de lo que vale el combustible, pues son impuestos directos, o sea, no lo hemos tenido subvencionado nunca. No nos ha pasado, por ejemplo, por un poco como la agricultura o esto, bueno, que tiene una parte de subvención, ¿no? El transporte nunca lo ha tenido subvencionado. Sí es cierto que ha recuperado una parte de lo que en su momento eran lo que se llamó el céntimo sanitario, que digamos que el gobierno le dio potestad a las comunidades autónomas, unas para que lo devolvieran, otras para que no. Eso era cuestión de las comunidades autónomas, quién quería devolver una parte y quién quería devolver la otra, pero además que era un impuesto mal cobrado, y ahí está la sentencia donde Bruselas, bueno, pues penalizan al gobierno, y por este motivo se pudo reclamar y se pudo acceder a una parte de su devolución. Cosa esta que no ha impedido a que, si se recaudaran en torno a 13.700 millones de euros en cuestión de céntimo sanitario, de impuestos de céntimo sanitario, que su devolución no haya ido más allá de los 3.700 o los 3.400, porque no era una cosa para el transporte, era una cosa que pagaban todos. Todas las personas, cada uno en función de lo que se moviera. Obviamente el transporte estaba mucho más penalizado porque una herramienta de supervivencia es el combustible, pero que hemos pagado todos. ¿Qué ha pasado? Que es verdad que a la hora de la sentencia y de poder recuperarlo, el gobierno ha puesto todo tipo de cortapisas para que no se pudiera obtener esa información y no se le pudiera facilitar al usuario esa devolución, y es verdad que prácticamente se le ha devuelto a la gente que lo ha hecho a través de asociaciones profesionales, y sobre todo porque los pagos han sido con medios, digamos, de alguna manera con tarjetas profesionales y cosas de este tipo, donde después de mucho indagar y mucho trabajo y un esfuerzo titánico, porque además ha sido un trabajo de chinos, hemos podido demostrar
la parte de ese combustible que en realidad nos han cobrado mal, y una parte de ella que ni siquiera el 100% del transporte ha recuperado. Ya te digo que ha recuperado a lo mejor un 20% del transporte, un 25%. Eso, el gobierno ha puesto toda clase de cortapisas para que no se pudiera llegar a hacer. Después de haber amenazas de huelga a nivel nacional, después de haber amenazas de paro, de dejar de prestar servicios, que se comprometieron a que antes de final del 2014 se quedaría solucionado todo esto. Bueno, pues en realidad hoy hay gente que todavía no tiene solucionado su problema y que todavía no le han devuelto ese dinero. Ya te digo, eso a nivel profesional. A nivel usuario prácticamente era imposible reclamar ese dinero porque no se había hecho a través de un medio de pago de una tarjeta, porque muchas veces no se han guardado esas facturas, porque no había facturas, a pesar de que tú cuando vas y pagas en un surtidor, tú pagas todo correctamente con tu IVA y con tus cosas y tal, pero no se ha podido mostrar. Muchas veces valía más la salsa que el pollo a nivel de usuario normal, y en la mayoría de los casos no se ha podido recuperar ese dinero, pero que ese dinero era un impuesto mal cobrado, que en realidad, sin tantas cortapisas, sí que es cierto que el gobierno tenía que haber hecho esa devolución al ciudadano, porque además lo decía Bruselas y además estaba así la sentencia. Céntimo sanitario y, como te decía, José Manuel, ahora nos viene el tema con el nuevo gobierno, este tema de la subida del precio, ¿os afecta directamente el diésel, los gasóleos? Bueno, en realidad, siempre que haya una subida, no sabemos en realidad en qué función va a ser la subida, ¿no? Porque se dice que a 1 de enero va a haber una subida generalizada en cuanto al tema del combustible, porque parece ser, según se dice, que desde Bruselas, bueno, pues quieren equiparar los impuestos, ¿no? Pues para que los impuestos sean parecidos en el combustible en toda la zona euro. Esto es lo que se comenta. Aquí hay dos matices. Primero, que ahora que ya no se llama impuesto sanitario, pero que es impuesto al carburante, que es el tramo que cobran las comunidades autónomas, y que principalmente la mayoría de ellas devuelven a través del gasóleo profesional a los profesionales. Bruselas ha dicho que una comunidad autónoma no puede plantear un impuesto, con lo cual pues estamos viendo en la tesitura que no sabemos si vuelve a ser ilegal, ¿no? Y porque además no tiene la potestad de cobrar una parte. Siempre una comunidad autónoma puede cobrar la parte que le corresponda, pero siempre marcado desde el gobierno. Con lo cual, una de las subidas principales, para no tener este tipo de problema el gobierno a nivel Europa, lo que va a hacer es que en las comunidades autónomas que no existe este impuesto, o que el impuesto es más bajo, porque hay comunidades autónomas que tienen 2,8 céntimos, hay unas que tienen 1,4, hay otras que tienen 4,8, que es el máximo, sí. Pues automáticamente todas van a subir a 4,8 céntimos, que luego lo más probable es que en el tema del gasóleo profesional al transportista se le devuelva vía gasóleo profesional, ¿no? Esto es lo que nos están diciendo. Y luego está la otra. Conseguir la devolución. Y luego está la otra parte. De hecho, ya se está ejecutando en el tema del gasóleo profesional en muchas de las comunidades autónomas, donde se paga, pero luego a través del gasóleo profesional se obtiene la parte del tramo autonómico, ¿vale? Pero además también nos están contando que hay otra subida superior en cuanto para establecer los niveles más o menos aproximados de que no haya el diferencial tan grande en cuanto a pago de impuestos de combustible en la zona euro, ¿no? Por lo tanto, Bruselas pues está diciendo que hay que... Ya Francia, el 1 de enero del 2018 subió 9 céntimos, 9 o 10 céntimos
el tramo de impuestos en el combustible, ¿no? Pero no sabemos todavía en qué situación va a quedar, porque no tenemos todavía el borrador, no tenemos realmente el estudio y no sabemos en qué porcentaje. Sabemos que se dice, que se habla, que seguramente cuando el río suena agua lleva, pero no sabemos en qué porcentaje. Una vez que lo sepamos tendremos que valorarlo y, bueno, ver, porque esto no podemos olvidar que si esto es así, pues al final va a encarecer todo, ¿no? Pues esto al final lo tendrá que asumir cada parte como le corresponda, pero quien en definitiva tendrá que pagarlo o va a ser el consumidor final. El tema del carburante, el tema del combustible que preocupa a profesionales y también a no profesionales, a gente, a usuarios, y que, bueno, también seguiremos tratando, ¿no? Como dices, no hay nada fijado y veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Sí que está, y más que fijado, porque además creo que lleváis varios litigios, y no es que los habéis terminado también. Hablábamos el año pasado, José Manuel, cómo va este tema de esta demanda por monopolio de las empresas. De los camiones, el cártel de camiones, el famoso cártel de camiones. De las ventas de camiones nuevos. Sí, bueno, pues el cártel de camiones, por refrescar un poco la memoria, es un acuerdo en el que habían llegado las principales marcas fabricantes desde, me parece que era desde el, bueno, hasta el 2012, desde el 92, creo que era una cosa así. No sé exactamente las fechas, tendría que verlo, pero sí, hasta el 2011, creo que era. Estas marcas tenían que haber hecho una evolución en sus motores, pues, sobre todo con el tema de medio ambiente y estas cosas, que en realidad no se hicieron, o no se hicieron o no se completaron, y que llegaron a un acuerdo pues para subir los precios de los vehículos, cada una en la línea según su marca y según el estándar suyo en el mercado, pero alineadas en un mismo porcentaje, más o menos, ¿no? Esto... Un acuerdo fuera de la ley, por decirlo así, ¿no? Sí. No, es que es un acuerdo además totalmente ilícito y por eso ya existe una sentencia, porque en principio pues hubo una investigación, luego ya hubo una sentencia de en torno a 3.000 millones de euros que les impusieron a las marcas en la Unión Europea. Sentencia que, por cierto, ya han sufragado, y 3.000 millones de euros después de haber hecho y reconocer casi todas las marcas, salvo Scania, reconocieron que eso era así, y bueno, pues por este motivo también, digamos que le rebajaron un poco la sanción. Estamos hablando, bueno, un poco, un 40% aproximadamente, ¿no? Pero la sanción ha sido en torno a unos 3.000 millones de euros aproximadamente. Luego la investigación siguió porque Scania, bueno, pues de alguna manera no decía que ya no participaba de ese acuerdo. Se ha demostrado después que sí, efectivamente ya hay sentencia también para Scania, y nosotros pusimos en marcha una plataforma de afectados por el cártel de camiones para reclamar en función de la demasía que se les hubiera cobrado a los compradores, a los transportistas que hubieran adquirido un vehículo nuevo en esas fechas. Y bueno, en principio se pensó de hacer una demanda colectiva. Buscamos un gabinete jurídico, sobre todo, que fuera experto en la competencia, y un gabinete pericial, porque esto era algo que se iba a resolver principalmente en la competencia. Y bueno, ahí estamos. Se demandó, primero se les transmitió a las fábricas, se les dijo a los fabricantes que, bueno, que se les iba a demandar, se les dio la posibilidad incluso de llegar a un acuerdo, porque además hablamos de que esto no es solamente en España, esto es a nivel europeo, con lo cual el ámbito es muy grande y varios tribunales de varios países. Entonces, bueno, yo
no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, con lo cual pues se ha establecido la demanda. Seguramente se van a establecer varias demandas, porque lo mismo que se va a demandar en España, probablemente tengamos que demandar en otra serie de países. Y bueno, en ello estamos. Esto va a ser muy complejo, esto se va a llevar mucho tiempo, seguramente varios años. Nosotros hemos calculado y le hemos dicho a nuestra gente, bueno, que lo más probable es que algún día cobren, pero que probablemente no menos de 7 u 8 años no esté resuelto este tema, porque además hay que establecer una pericial personal. Quiero decir que cada vehículo nosotros hemos tenido que realizar una pericial sabiendo en realidad en qué le ha afectado esto, porque esto no se trata de que sea, oye, me han cobrado un 5% más y tú me das el 5% más los intereses. No, nosotros tenemos que demostrar en qué parte nosotros, hemos tenido esa lesión, ¿no? Es decir, oye, me han cobrado un 5% más, pero además, y yo he pagado el 5% más porque yo consideraba, y tú me decías, que esto suponía que yo me adecuaba a la normativa de no sé qué, y que mi gasto de consumo iba a ser menor, y que por tanto yo no tenía que hacer una subida a mi cliente final, porque con el menor gasto de consumo, en realidad, si no lo tenía que repercutir. En realidad yo he tenido un gasto de consumo mayor, no lo he podido repercutir al cliente final. Esto me ha hecho tener otras penalizaciones en transporte, incluso perder algunos tráficos por no ser competitivo en algunos casos. Y todo esto es lo que hay que valorar, y todo esto hay que valorarlo vehículo a vehículo, con lo cual pues hay un trabajo muy grande detrás de esto y que va a llevar mucho tiempo. Al final yo creo que esto va a dar sus frutos. Yo creo que esto, bueno, las demandas pues, no están puestas aún, ¿no? O sí que están ya sí, judicializadas. sí, El proceso está judicializado. El proceso está peritado, digamos, está en la Las fase peritaciones son previa individuales, pero las demandas son colectivas. jubilación. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa que es verdad que se van a establecer en varios países, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto nos va a llevar mucho tiempo. Yo creo que nos va a llevar unos cuantos años, que al final creo que lo lógico y lo razonable es que se obtenga resultado. Porque en realidad es verdad que los han engañado, eso es una cosa que está demostrada, hay una sentencia, hay una pena pagada por esa sentencia, con lo cual se trata de establecer en qué cuantía nos han engañado a cada uno, ¿no? O nos sentimos perjudicados a cada uno, que es la palabra, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos que eso efectivamente va a ser así, pero tenemos bueno, una cantidad de casos. Eso también ha sido un trabajo más o menos de chinos, en el sentido de que es vehículo a vehículo y hay que poner todos los datos, hay que recopilar todo el historial del vehículo desde el día que se compró, y bueno, pues todo esto, después de unos años que esto ha pasado, pues hay muchas documentaciones que cuesta mucho trabajo recopilarlas. Pues solo con eso ya os da para mucho trabajo, José Manuel, pero bueno, ya para ir terminando, cuéntanos otros temas que tengáis en liza, el presente y el futuro del transporte, que supongo que también estáis. Mira, por ejemplo, el otro día hablábamos también de las nuevas tecnologías, ¿no? La importancia de estar geolocalizados, nos decía por de la policía y la Guardia Civil, la importancia muchas veces de las aplicaciones, ¿verdad?, para en situaciones de emergencia que se puedan comunicar. Las nuevas tecnologías también importantes, han mejorado muchísimo, ¿no?, sí, hombre, los vehículos. Primero que aquí la norma varía mucho, cada día varía la normativa y cada día es una normativa más europea. En algunos casos, pues para nosotros incluso nos está lastrando o nos cuesta más trabajo. Y para esto, pues las nuevas tecnologías son muy importantes, pero en todos los sentidos, ya no solamente en estar geolocalizados. Prácticamente casi toda nuestra gente están geolocalizados, porque además es un valor añadido que tú le das al cliente. El cliente sabe dónde está su mercancía, estamos
hartos de ver, por ejemplo, cuando compramos en alguna plataforma de estas logísticas, Te va diciendo te va diciendo, oye, pues tu pedido está preparado, tu pedido va a salir mañana, tu pedido te lo van a entregar. Bueno, pues nosotros es una cosa parecida. En casi todo, da igual el tipo de mercancía, porque si es un vehículo, saben cuándo va a llegar al concesionario, saben cuándo se va a matricular, saben cuándo ha entrado en la cadena de fabricación. Nosotros ahora cuando compramos los camiones, pues, sabemos el día que va a entrar en la cadena, sabemos el día que lo van a disponer en el carrocero, y en un vehículo normal, pues exactamente lo mismo. Y a partir de ahí en todo, cuando uno lleva cualquier tipo de mercancía, sea fruta, sea hortaliza, sea lo que sea, pues también va lo mismo, a los grados que tiene que ir, cuando ha salido, cuando tiene que hacerse la entrega, a qué grados tiene que ir, si va preenfriado, si tal, o sea, en todos los sentidos. Y bueno, pues hombre, eso no deja de ser un avance y es una cosa importante, es un valor añadido y además es algo que el cliente lo demanda hoy prácticamente, pero y ya no solo para eso, es que absolutamente para todo, para controlar el combustible, para controlar el vehículo, para controlar las averías. Ahora mismo el sistema es así y prácticamente todo el mundo ya está disfrutándolo, que van habiendo avances, lógicamente, que esto se desarrolla a una velocidad de vértigo, es verdad, que las nuevas tecnologías... Compras un vehículo y al mes siguiente ya tiene es otros viejo, equipamientos sí, de serie, sobre todo electrónicos. Es impresionante, ¿no? Pero bueno, pues es algo que está ahí, que tenemos que mirarlo con buenos ojos, que nos hacen la vida en algunas ocasiones más sencilla, en otras no lo tengo tan claro, pero que está ahí, y que la gente lo demanda, ¿no? Hablamos de, claro, las imágenes estas que teníamos de los antiguos camioneros, cuando prácticamente no había sistemas de frenada, que tenían que prácticamente ponerse de pie para frenar, que paraban a mirar los mapas. Esas son imágenes que se nos han quedado ya para el recuerdo. Tú ahora llevas el GPS y tú metes las coordenadas y te lleva a la puerta de la fábrica, esté donde esté. Te avisa del tráfico, itinerarios alternativos. Claro, bueno, todo, absolutamente todo. Y hombre, pues sí que es verdad que es algo que de alguna manera al conductor y al profesional también le hace la cosa un poco más sencilla, ¿no? También en otras ocasiones pues les desearía uno no estar tan localizado y decir, oye, pues no, ahora no vuelvo que estoy... No, pues sí, vuélvete que estás a 20 kilómetros, no estás a 200 y tienes que hacer esto, bueno, estas cosas, pero sí se agradece, se agradece. Bueno, ya sabemos que el control, como siempre, eso sigue siendo, está estipulado muy por ley, el tema de los descansos, el tema de las horas de conducción, todo eso sigue igual. También se ha modernizado, ¿no? A nivel tecnológico el tema del disco, ¿no? Como hombre, se ha llamado, nosotros llevamos un disco tacógrafo donde, bueno, pues te decía todo. A partir de ahí salió un tacógrafo digital que imprime un ticket. Luego el tacógrafo digital, pues se ha modernizado y ahora es un tacógrafo digital inteligente. Prácticamente no es manipulable, no es todo es manipulable, pero que cada vez es mucho más complicado y que, bueno, también las sanciones son mucho más graves. Quiero decir, el control es muchísimo más grande. Nosotros el control es absoluto el que tenemos, tanto por parte a la parte de la empresa como a la parte del conductor. Y bueno, esto avanza a una velocidad, ya te digo, muy grande y el control es absoluto. O sea, nosotros... hay cosas que nos perjudican, porque en las normativas hay cosas que nos perjudican, sobre todo a nosotros, que somos un país periférico, igual que le puede pasar a Portugal o Italia o tal, que es por lo que estamos luchando. También estamos luchando a través de las federaciones y a través de nuestra federación en Europa, y estamos tratando de ver la posibilidad de, en los periodos de descanso, bueno, pues que podamos modificarlos de forma y manera que el conductor realmente llegue a tener pues el descanso donde tiene que tenerlo, de las 45 horas que es en su casa, y que si tiene que haber una jornada más, pues arrastre una jornada más tarde, por ejemplo, arranque una jornada más tarde y que pueda realizar esto y que luego se compute de otra forma. En fin, ahí hay un compendio de posibilidades que bueno, pues que estamos aportando al Parlamento Europeo y que
y que estamos defendiéndolo con algunos grupos políticos y que, bueno, pues vamos a ver en qué deriva todo esto. También estamos muy a la expectativa de que se publique el ROT, que todavía no se ha publicado, que es el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres, que debería de ir acompañando a lo que es la ley, la LOT, pero bueno, pues 5 años más tarde todavía estamos sin reglamento. Iba a entrar en junio, parece, no estábamos muy de acuerdo con lo que iba a pasar. Es verdad que además desde Bruselas ha habido una serie de cambios y le han hecho al gobierno rectificar en cuanto a antigüedad de los vehículos y número de vehículos. La antigüedad no, al final no se ha tocado, pero el número de los vehículos sí, para acceder a la profesión de transportista, con lo cual esto también ha tenido que dar una modificación de ROT y, bueno, pues no sé, esperamos que el borrador esté en noviembre aproximadamente y que podamos ya saber en qué situación real vamos a quedar para poder, bueno, pues para que entre en vigor seguramente a principios de enero, ¿no? Principio de enero, queda menos de medio año. Sí, sí, sí. Otro tema, antes de terminar, que no quiero que se me olvide, porque con el tema de la crisis es verdad que se han paralizado, sobre todo muchas tareas. Muchos camioneros nos dicen que el mantenimiento de las carreteras se ha dejado muchísimo con el tema y que es verdad que ha aumentado la peligrosidad en muchos tramos. Aquí, sin ir más lejos, pues, seguimos teniendo muchos puntos negros por la zona. José Manuel, nosotros nos pasa muchas veces que tenemos que ir a cubrir accidentes de camioneros y siempre repetimos las zonas, el cruce de Pinilla, curvas mal peraltadas, arcenes que se ha comido la maleza, se ha comido los arcenes. Hay sitios muy peligrosos donde desgraciadamente vemos que se repiten esos accidentes. ¿Demandáis a Fomento esos arreglos? ¿Tenéis ahí ese seguimiento? Eso es un hándicap que tenemos y que siempre estamos con ello y que además es algo que le estamos proponiendo a la Administración continuamente, a través de la Federación, a través del Comité Nacional de Transporte, donde tenemos dos problemas muy importantes. Uno es el mal mantenimiento de las vías. Nosotros tenemos una cantidad de vías desdobladas muy importantes, algunas nacionales que también son muy buenas, pero que falta mantenimiento. Por tanto, durante este tiempo que no se ha hecho prácticamente inversión, se han vuelto peligrosas. Y la seguridad en las áreas de servicio, falta de áreas de servicio, falta de servicios dentro de las propias áreas de servicio y seguridad. Nosotros estamos viendo ahora uno de los problemas más importantes, es el tema de la seguridad, donde vemos continuamente que están produciéndose robos y que están produciéndose ataques a los camiones, incluso con algunas veces con violencia hacia los conductores y con verdaderos problemas, ¿no? Y esto es algo que sí que nos preocupa mucho, porque, y además es lo fundamental, hemos hablado de todo, pero lo fundamental es la seguridad de las personas, y esto sí que lo estamos demandando, porque pasa eso, que las vías están en mal estado, muchas veces por mucha falta de dinero, de presupuestos, y las vías de servicio, las áreas de servicio, tienen pocos servicios, pocas áreas y poca seguridad. Y eso, pues para la gente que está en la carretera y grandes rutas, pues es un problema importante, ¿no? ¿Qué nos queda, José Manuel? Temas de cara a lo que queda de verano, final de año, y alguno así en especial que le estéis prestando más atención. Pues bueno, mira, nosotros ahora, aparte de efectivamente ver qué va a pasar con el ROT, que es algo que es lo que nos va a permitir desarrollarnos de una forma o de otra, tener los ojos abiertos para el tema del carburante, porque en realidad es algo que nos preocupa y que queremos saber cuanto antes en qué condición real va a quedar esto, y entonces tener la reunión con quien tenga que tenerse, con cargadores, aunque se mantienen reuniones periódicas y con tal, pues porque tendremos que ver en realidad en qué nos va a afectar esto y en qué situación nos va a dejar. Y claro, pues todo el tema normativa que tiene que entrar próximamente en vigor, pues es algo que nos tiene bastante preocupados, y sobre todo que tenemos la necesidad de saberlo con mucha antelación, pues para poder de alguna manera
adecuarnos al sistema que vaya a estar, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes, sobre todo de ese reglamento, José Manuel. Ya nos irás informando de cómo queda todos los frentes abiertos, además también que tenéis, que no son pocos, y sobre todo luchando siempre por la gente que está prácticamente, como decimos aquí en Eñín, tirada en la carretera, ¿no?, a diario, y bueno, pues trabajando dignamente, ¿no?, por un gremio donde por muchas veces sufrís pues eso, ataques, robos, peligrosidad continua en las carreteras, y que, bueno, da de comer a tantas familias aquí en Eñín. Hombre, nosotros es lo que tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y sobre todo pues dar la cobertura más amplia posible a nuestra gente, que bastante penoso es su trabajo como para que se sientan solos y además desamparados, ¿no? Bueno, pues tratamos de aliviarlo en lo posible. Pues muchas gracias, José Manuel, por venir otro año más aquí a contarnos la actualidad del transporte por carretera. Pues a vosotros, encantado. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Presidente de Transportave, de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte, con sede aquí en Eñín, que además, bueno, están remodelando, como nos dicen, las oficinas ahí al lado de la Plaza de Toros. Vamos a poder ver, pues, incluso pues, esta forma también de avanzar también con cursos de formación, y iremos también hablando de todo lo que hagan, y nosotros vamos a terminar así la primera parte del programa. Continuamos hablando de otros temas con más invitados. Nos vamos unos breves minutos a publicidad y volvemos con más.